Bueno, pues bienvenidos a la charla de servidor en casa. Para empezar un poco, gracias, hermano. Para empezar un poco la idea de qué pensáis vosotros que es un servidor. ¿Qué pensáis así a bote pronto cuando se hablan de un servidor? ¿Qué creéis que es? Yo qué sé. Un almacenamiento en la red. ¿Vale? J. Sí, es que sería eso, yo un sitio donde vas a guardar un montón de datos, una base de datos, pero con muchas bases de datos. Vale, es uno de sus usos. La idea de servidor realmente se ve desde 3 puntos. La idea de cómo es realmente, o sea, lo que la gente piensa, así muchas máquinas conectadas en unos data centers gigantescos. Los que se dedican a ello, como, ¿qué creen que hacen? Que es un tío sentado encima de un montón de cables enganchando todas las máquinas y nadie sabe cómo funciona. Y lo que realmente que es un intento de que las cosas no salgan ardiendo, porque es lo único que se hace en los data centers. Un servidor realmente puede ser cualquier cosa, no hace falta que sean estos maquinotes, como el que he traído hoy, por ejemplo. La idea de un servidor es tener una máquina todo el tiempo encendida para que esté ejecutando una función, pensando que esa máquina va a realizar una función muy específica. Depende de lo que queramos hacer. Por ejemplo, no es lo mismo si queremos ponernos a entrenar una IA que si queremos ponernos a procesar una base de datos o dar conectividad o redirecciones en redes. Para cada una de estas hay un servidor y una máquina específica, una máquina centrada en ese propósito. Por ejemplo, las que tenemos aquí son máquinas generales, de uso genérico, a la que puedes ir conectando más cosas, pero luego tenemos otras que son, como decías, para almacenamiento, o que son para gestión de redes, o que son para, como esta, procesamiento individual. Por ejemplo, todo esto podría ser contado como un servidor. Un servidor, la idea sería un dispositivo que da un servicio. Ese servicio puede ser directamente desde un chip tan pequeñito como este, como un SP32, y yo utilizo un montón, en el que he montado un servidor que me permite cambiar los colores de una tira LED. Va a estar todo el rato encendido y yo voy a poder irle mandando comandos, ya contaría como servidor. Otros, como el servidor que tengo ahí montado, o un ordenador de sobremesa. Y otros ejemplos, como puede ser una Raspberry, que no sé si alguno de por aquí ha trasteado un poco con ella, seguro que sí, o un tostador al que le hayas metido componentes o incluso una calculadora. La idea es que la máquina dé el servicio que tú estás requiriendo, para lo que le has hecho. La imagen de un servidor y un ordenador no se llevan tanto realmente. Quitando la idea principal, es exactamente la misma. Aquí, por ejemplo, he traído, bueno, han traído Alex, un ordenador normal y un servidor de los que tenemos actualmente en Core funcionando. Los componentes están preparados para esa idea de que esté todo el rato continuo. Por ejemplo, en un ordenador normal, si tú quisieses cambiar el disco duro, tendrías que estar desatornillando, quitando uno, poniendo los conectores, metiendo el otro. En un servidor, para cambiar de uno de los discos duros que lleva, ya está, le quitas y le metes otro, y a continuar funcionando. Otras piezas que pueda tener, por ejemplo, la RAM. En estos, pues tienen las típicas pestañitas que pulsas las dos y las sacas. En un servidor, los actuales se parecen mucho más a esto. En los antiguos, la RAM es este troncho de aquí, que no es más que exactamente los mismos módulos que tenéis en un ordenador normal. Un servidor realmente es una máquina, pero pensada para ese uso, para que no se apague nunca. Y pensada también para que pueda dar un servicio específico. A la hora de utilizar los conectores, eso es que cambia. Tienen diferentes sockets. El enganche donde los metes son diferentes. En una es DIMM, en otra es ODIMM. Parecen los mismos, pero te la pueden cortar. Y pasa. Con la idea de que si falla un componente, tú no pierdas tu servicio. Imagínate que tienes una página web y porque la fuente de alimentación se te rompe, dejas de dar servicio. Eso no sería buen negocio. Entonces, por ejemplo, en el servidor tienes las fuentes de alimentación o la mayoría de componentes en redundancia. Por ejemplo, que se muere una fuente de alimentación, te indica, quitas uno y metes otra. Y ya estaría. A la hora del software, es muy parecido al que utilizan unos u otros. Tú en un ordenador y en un servidor puedes instalar prácticamente el mismo software. Puedes tener tu Ubuntu, Debian, CentOS, Windows, SUSE, lo que quieras. Porque la idea de los dos es exactamente lo mismo. CPU, RAM, discos y conexiones. Igual que si quieres meter GPUs, tienes aquí unos módulos de expansión para meter tarjetas de red, GPU o lo que quieras.
Eso sí, lo que es muy distinto son los putos LEDs. A mí me tienen de los nervios. Los ordenadores, los LED que utilizan, no te indican nada. En estos, cada uno de los LED que tiene una función muy específica. Cuando tú estás en un data center enorme y no te vas a poner a registrar máquina a máquina cuál es la que ha fallado el disco 3647 del rack 418, sino que si te pone una lucecita roja, ya sabes que tienes que quitar ese disco y meter otro. Montarlo es complejo, pero luego el mantenimiento físico de esa parte, no tanto. Aún así hay que saber bastante. Para los servidores, por eso mismo, como puede ser cualquier ordenador, por usos los diferenciamos en varios. Tenemos hecho 3 grupos, que sería procesamiento, gestión y almacenamiento. Para procesamiento serían las máquinas como estas, para las de uso común, como sería cualquier sobremesa. Puedes tener máquinas virtuales, entrenarías, gestión de contenedores, páginas web. Las de gestión serían más específicas. Por ejemplo, hay los routers que tenéis en casa, por detrás llevan unos huequecitos, los Ethernet, que son los conectores, pues algunos no saben, de este tipo. Pues en los data centers, como conectas muchas de estas máquinas, tienes unos que se llaman switch, que es igual una máquina que siempre va a estar encendida, que tiene muchísimos de esos para poder dar conexiones. Luego tienes otros, como por ejemplo los de almacenamiento. Esos ya sí que son máquinas que pesan, la madre que lo dejo, lo que cuesta mover eso. Y lo único que tienen son muchísimos discos, pero están especializadas para funcionar de cierta manera. En un ordenador normal, en los nuevos es acojonante las cosas que hay. Pero lo general es que tú en un ordenador accedas a un disco o accedas a otro. Es raro que estés utilizando varias a la vez. Se puede, pero es más raro. En esas máquinas no. Están preparados para que accedas a todo a la vez y poder acelerar mucho. Por poner un ejemplo, si tú estás almacenando un montón de información y, por ejemplo, por poner 3 discos, tú eres el disco 1, tú eres el disco 2 y tú eres el disco 3. Si tenéis que almacenar un taco de información, si solo te lo doy a ti, por ejemplo, si tú me tienes que decir en un lugar de la Mancha, si solo te lo doy a ti y te pido la información, ¿tú qué me dices? Vale, ahora tengo 3 discos y los quiero utilizar a la vez. Entonces, a ti te voy a dejar guardado en a ti, lugar y a ti de la Mancha. Ahora, os pido la información a los 3. ¿Sí? A la de 3. 1, 2, sí. De la Mancha. Vale, también hay mecanismos para corregir la sincronía, pero no pasa nada. Pero la idea es esa. Me dais la información muchísimo más rápido si la pido a varios. En un ordenador eso es primordial, porque tú no estás manejando una foto o 10 gigas, sino que tú estás manejando a lo mejor varios teras por minuto o incluso por segundo. Eso es una animalada de procesamiento que hay que llevar. Por eso la siguiente es qué es la nube, que no tiene muy claro la gente qué es la nube. La nube realmente no es algo esponjadito, sino tal. No, la nube son muchos. Uy. Pasa. La nube son muchos local host enganchados. O sea, es que la nube son muchas máquinas enganchadas unas con otras. Eso sí, llevadas de una manera extraordinaria, con unas ideas muy buenas, centrando cada uno de los servicios no solo en que tengas acceso a una máquina, sino que te dé un servicio propio. Luego hay empresas que se les va mucho la cabeza. Por ejemplo, Amazon, la lista de servicios de la nube que ofrecen, por ejemplo, máquinas virtuales para entrenar y demás, es esta, la tabla periódica de Amazon. Cada uno de estos es un servicio específico. Cada cosa que quieras hacer, hay un servicio especializado en hacer eso. ¿Que quieres entrenar una IA? Pues a lo mejor tienes 7 servicios específicos dependiendo de cómo la quieras entrenar o qué quieras hacer. Es increíble, pero claro, tienes tropecientos mil cosas que yo creo que ni la gente que las hace tiene muy claros para qué son cada uno. Pero bueno, la siguiente es esta, cómo funciona toda esta conectividad cuando enganchas una red, cuando enganchas en un data center o cuando tú te quieres conectar a ver una página de internet, ¿cómo lo haces? Pues básicamente es esto. Si la respuesta te la dan rápido, cuando tú nada más meterlo en el navegador ya te has saltado la respuesta, es una de dos, o porque la puede calcular muy rápido o porque la tiene a mano. Para estos dos ejemplos, por ejemplo, si la tiene a mano, básicamente Internet se basa en cachés. Alguien pide una información, le devuelve esa información y no la va a borrar, sino que la va a dejar ahí un tiempo, por si otra persona la pide, que no tenga que ir hasta el punto final a volver a retomarla y cogerla. ¿Para qué? Sería bastante pérdida de eficiencia. Por ejemplo, desde esta escuela estoy seguro de que Twitter está más tiempo cacheado que Moodle o cualquier otra página de estas está más tiempo en caché
de lo que puede estar Moodle o cualquiera así. Y luego ya ni te cuento. Por otra opción, respuesta rápida. Por así decirlo. Imaginaos que vosotros que la información está distribuida por todo el mundo, por eso mismo, porque accedas rápido a ella. No es lo mismo que tú quieras coger una información que está aquí delante, por ejemplo, no es lo mismo que tú quieras coger un folio que está aquí, que tengas que buscar en el mismo folio la copia que esté en la biblioteca. Por ejemplo, como se colocan los carteles en la uni. Se colocan para que cada uno pase por donde pase rápidamente pueda pegarlos un vistazo. Pues ese sería un CDN, un Content Delivery Network. Básicamente lo que tienes es copias de la misma información, pero cuando tú la buscas te lleva a la que te pilla más a mano, para que te responda mucho más rápido. Y también tenemos separado por regiones. Bueno, separado, como si yo hubiese hecho. Separado por regiones, ¿qué es esto? Cada data center, por ejemplo, de Amazon, está en una zona. Los de Europa, pues te interesa más tenerlos en los de Irlanda, Reino Unido, Frankfurt, porque los tienes más a mano y la respuesta, si vas a dar servicio en Europa, la tienes más a mano. Si quieres dar un servicio más global, pues a lo mejor te interesa tener una de tus máquinas en Oregón, otra en Alemania y otra en Tokio, porque vaya más rápido. Incluso lo curioso es que depende de dónde pongas la máquina, es más cara o más barata, que eso lo vemos luego. Y luego aquí, cuando tú estás haciendo las peticiones, tú no vas a atacar directamente al sitio, no tienes ni idea. ¿Cómo manejas todas esas peticiones? Por ejemplo, Twitter, ¿qué pondrá? Por ahí había buscado los datos, pero no sé si son como 100.000 tweets por segundo. No os hacéis una idea el problema que es eso. Pues lo que utilizas son, o imagínate que quieres acceder a una página, no vas a tener una página funcionando porque revienta. Entonces lo que tienes son balanceadores de carga y servidores activo-activo. Esta la idea es muy sencilla. Tú tienes varias máquinas haciendo lo mismo y según va llegando una petición, va una, va otra, las va repartiendo, así no se te petan. Y si una de ellas empieza a arder, se apaga y el resto sigue funcionando sin haber perdido el servicio. Eso se llama un sistema de alta disponibilidad. En caso de que algo falle, sigue funcionando, igual que lo que tenías en los servidores al tener dos fuentes de alimentación o varios discos. Esta es otra que encontré ayer en la planta baja de mi edificio y es, por ejemplo, una red de telefonía antigua. Antes de NoIP y demás, las analógicas, pues iban directamente enganchadas así. Y pese a que sea muy bonito, no me gustaría meter ahí mano porque me lleva un chispazo seguro. Así que ahora es bastante más sencillo. Internet. Internet es un router gordo como el que tenéis en casa, pero muy gordo. La idea básica de esto, esto es un capítulo. Cuando nació Internet no tenías ya, al empezar Internet no tenías ya Firefox o Opera o el pobre Internet Explorer que en paz descanse, sino que era para enganchar ordenadores. Esto no existía todavía, ni se tenía idea de que esto pudiese haber un buscador para buscar contenido, sino que básicamente eran a los lados de Estados Unidos la creación de ARPA, que los de un lado querían hablar con los del otro de manera rápida, sin mandarse los correos en burro. Entonces, pues dicen, oye, y si tiramos un cable y a través de un protocolo de conexión que es el TCP/IP nos vamos mandando cosas, entonces, perfecto. Tú eres la máquina 1 y tú eres la máquina 2, estupendo. Vale, pues yo también me quiero conectar, vale, pues la 3. Pues yo también me quiero conectar, vale, pues la 4. Pues yo también, pues la 5. Y al final esto se ha convertido en el pitote que es hoy en día. Como al final había tanta gente, hacía falta alguna manera de identificar a cada uno. Cómo saber quién eran unos, quiénes eran otros. Era dificilísimo. Entonces, para eso se crearon las IPs. Las direcciones IPs básicamente son identificadores tuyos dentro de una red. Ya sea de un dispositivo en específico o de una red más grande. Por ejemplo, en este caso, cualquier persona que esté conectada ahora mismo al Wi-Fi realmente está utilizando dos IPs. La suya, que es la propia, que es la de su LAN, la de su local, la que está conectada al Wi-Fi. Si alguna vez os habéis puesto a enredar, la que es 192.168.0, pues esa sería tu local. La que tu router te da a ti. La que das de aquí para acá. Este sería tu router. Luego el router se tiene que conectar a Internet, al router gordo. Esta sería su IP pública. Si alguien quiere llegar a ti, pues tiene que saber tu IP pública y tu IP local para poder hacer desde Internet la guía entera. Igual que de aquí podrían estar colgando, en vez de un usuario, otro router. Y de ahí más usuarios. ¿De aquí alguna duda? Dime. ¿Se puede saber la IP de red sin saber la pública? Sí, pero
La IP de tu red propia, dices. Sí, o sea, alguien. ¿Alguien desde fuera? Sí. Realmente no. Para poder hacer eso, lo que tendría que hacer sería llegar a conectar a ti de alguna otra manera y a través de hacer un escaneo. Por ejemplo, si yo a ti te infecto, si te troyanizo el teléfono ahora, cuando tú llegues a tu casa, tu teléfono me va a enviar cuál es tu IP privada, tu IP pública, las fotos que has puesto en Instagram esta mañana. Pues ahí sí que se puede. De manera directa y sin hacer ningún jaleillo, no. A no ser que tú te conectes al servicio. Por ejemplo, en mi página yo puedo decir que te pida la IP y desde ahí creo que sí. Y luego los routers. Los routers son los cacharritos que permiten redistribuir, o sea, volver a hacer el router que tenemos todo el mundo en casa. Puede ser de dos tipos. Cuando tú tienes uno en casa, tienes el cacharrito normal con sus dos antenas, sus dos orejitas para dar vuelta. Y al que quiera echarle la culpa que su conexión es lenta y por eso le matan todo el rato, conectarse por Ethernet. La otra opción es, para cosas un poco más gordas, es tener un servidor igual, pero para que te haga de router. Nosotros, por ejemplo, tenemos montado este, que se llama PCSense, que es un router montado en una máquina idéntica a esta. Ahí hemos metido todas nuestras cositas y controlamos quién accede, quién no, tenemos nuestros sistemas de seguridad, tenemos nuestros jaleos. A que le apetezca que intente atacarla y se encuentra hueco que se encargue de sistemas. Estupendo. ¿Qué vamos a ir por aquí? Vale. La diferencia. Como hemos dicho, tenemos varios routers. Tú te conectas desde internet y vas a uno, vas a otro, cada uno de los que está aquí enganchado tiene su dirección. Ahora, cuando tú te enganchas a tu red, normalmente se da la misma IP por comodidad, pero no siempre. Puede ser que una vez que te enganches, sea el 192, 168, 1 o 15 y la siguiente vez el 27. Pues eso es una IP dinámica. Hay de dos tipos. Dinámica, que cambia, estática, que no cambia. Cuando tú aquí tienes algún servicio expuesto, como hemos dicho, primero necesitas llegar a la pública y desde ahí te redirige a la privada. Entonces, si el camino quieres que continúes siendo el mismo todo el rato para que la gente se pueda conectar, necesitas que esto sea estático. O sea, que la IP de este router sea estática y que la IP tuya sea estática. La del router, por comodidad de las empresas, Telefónica, Yoigo, Orange, o la que tengáis, normalmente te la ponen dinámica. Entonces, el servicio de hacer la estática cuesta, no sé si son 12 euros al año, que te asignen a ti una IP estática. Y en caso de no querer pagar eso y cumplir unas condiciones, puedes tener un servicio que se llama no IP. Esto lo que te hace es, justo lo que has dicho antes, en tu máquina tienes instalado un programa y ese programa habla con la página, ese programa cada X minutos, mira cuál es tu dirección IP pública y se la manda a la página web. Digo, se la manda a la página web de no IP. Entonces tú cuando te quieres conectar, lo que haces es ir a no IP, ves cuál es tu IP de ahora y te redirige. Entonces, teniendo una dinámica y sin tener que pagar, puedes tener los mismos servicios que con una estática. Eso luego hay ahora que, por ejemplo, en Madrid a mí me ha pasado, de que como hay tantísima gente, antes lo normal era que cada router tuviese una IP pública, pero ahora ya no. Además de que por los cachés que os he dicho antes, es mejor que no. Y eso se llama CGNAT, o sea que está aquí el router gordo y de aquí dentro cuelgan todos los routers pequeñitos. ¿Cuál es el problema? Que ahora ya no hay un camino derecho, porque si tú te dices tu IP pública esta, no sabe cuál desde qué casa lo están llamando. Y si no sabe desde qué casa, difícilmente va a saber qué usuario es el que lo está llamando. Entonces eso entonces tienes que llamar para que te saquen de ahí, también cuesta un poco. Con esto también cuidadito, porque claro, si tú tienes una IP pública, si tú tienes una IP, se pueden hacer muchas guarradas. Quien haya enredado un poquitín con el hacking o alguna cosa, sabrá que es el man in the middle. Tienes preguntas antes de que... Perdona, que no te he visto. Dime. No pasa nada. Digo, para que la gente quiere tener una IP estática, un servicio de no IP, ¿qué ventajas tiene la estática, la que te dan por Movistar o la... Vale. Pues la estática a ti te viene mejor porque cuando alguien consulta, por ejemplo, imagínate que tú en tu casa levantas una página web. Cuando alguien quiere acceder, va a buscar tu página web, le va a dirigir a tu IP y ya se va a poder conectar. Desde este otro modo, es más barato, pero el problema es que va a buscar tu IP, va a tener que conectarse aquí, desde aquí redirigir a otro sitio, o sea, tienes un punto más de salto. El problema es que está pensado para que sea gratis, no para que sea rápido, sin pagar. Entonces, hay veces que tienes unas latencias
considerables, por lo menos a la hora de obtener la IP. Si tienes una página web, pues lo que te cuesta, lo que quieres es que mucha gente se conecte. Si es para un servicio tuyo, pues como siempre vas a tener la misma, te da un poco igual una vez, pero si tienes muchos accesos, ahí es más problemilla. Se nota más cuando tienes muchos usuarios, pero si no, se puede utilizar perfectamente, sobre todo para empezar las pruebas. ¿Vale? Aquí lo que os decía, el ataque del man in the middle. Todo el tráfico va a entrar lo primero por el router, y desde el router ya nos va a ir a nosotros. Entonces, este eres tú. Bueno, lo pongo mejor sobre el de este. Este de aquí eres tú. Y eres el usuario 17. ¿Está dónde? Vale, y tienes, por ejemplo, tienes el usuario 17. Aquí se ha puesto con una web, pero puede ser con un router o con cualquier cosa. La idea es que una vez que sabes quién es este, y sabes quién es este, y tienes conexión a los dos, puedes hacer muchas guarradas. Por ejemplo, como sabes que desde, por ejemplo, si este es tu router, que es por donde va a pasar todo tu tráfico, y esta es la dirección, yo qué sé, normalmente la 1. Hay problemas de dirección. Por ejemplo, esta es el router tiene la dirección 1 y tú eres el 17. Pues si alguien está entre medias escuchando y la quiere liar, ve que tú estás hablando y te dice, ¿tú qué eres este? Contento, feliz, viéndote tus partiditas, ¿le gusta? Y dices, oye, router, mándame la página de Twitter. Y este ya se encarga de buscarla y mandártela. Y te dice, vale, compa, aquí tienes la página. Si alguien la quiere liar entre medias, te dice, por ejemplo, este sinvergüenza que está aquí, me han dicho que era también a nuestro presi. Tú lo que haces es decirle al router, oye, que nada, que haciéndote pasar por este, le dices, oye, que he cambiado de IP, que ahora soy la 27. Y le dice al otro, oye, que el router, ni caso, que ya eso es de hace mucho, que se ha cambiado, que ahora el router es la 13. ¿Qué pasa? Que tú cuando quieres hablar con el router, y tú eres las dos, tú cuando quieres hablar con el router, le vas a mandar la información a este. Bueno, realmente se suele utilizar la misma, pero cuando tú quieres hablar al router, vas a utilizar esta. Y desde aquí te vas a hacer pasar por el otro para mandárselo. ¿Qué consigues con esto? Que todo el tráfico que existe, todo el tráfico que generes, va a pasar por ti. Entonces, claro, si quieres coger contraseñas, ver qué está haciendo la gente, coger cookies para poderte meter en sus sesiones, hacer hijacking, y es un ataque muy peligroso, porque además es bastante potente y aunque se estén mejorando mucho los sistemas, en la mayoría de redes, por lo que me han dicho, te caen, que da gusto. Entonces, por eso es los anuncios de, oye, los hackers pueden atacarte en tu cafetería mientras te estás tomando tu café con leche. Utiliza una VPN. La VPN lo que te hace es conectarte a Internet, pero a través de un tercero. Entonces, tú desde aquí sacas toda tu información, pero ya cifrada. Y solo se descifra cuando llega aquí. Entonces, si tú mandas, yo qué sé, Pepe, este después de cifrarlo va a recibir PP. Pero lo que un hacker entre medias puede captar, a lo mejor es x@18 5K. Entonces, claro, ver que esto es PP. Esto de volumen está encantado. Vale. ¿Quién de aquí? Vale, dime. Eso es la diapositiva anterior. ¿Cómo se deshabilitaría la conexión entre el usuario y el servicio? ¿Cómo lo haría el man in the middle, básicamente? Vale, eso hay unas cosas que se llaman tablas RP, que básicamente es un listín en el que tú dices, esta IP es este, esta IP es este. Entonces tú lo que haces es hacer una petición a cada uno diciéndole que a uno que tú eres el router y al otro que tú eres el cliente. Entonces sus tablas se va a actualizar y cuando se quieran conectar van a buscar, vale, pues si yo quiero sacar información tengo que hablar con este y van a hablarte a ti en vez de al otro. Hay métodos de protección, pero no se puede cifrar de alguna manera para que no haya ataques así. Sí, por eso. O utilizas una VPN o ya la mayoría de los protocolos, como van sobre HTTPS, la comunicación en su mayoría va cifrada. Hay un par de cositas que no, pero vamos,
no hay mucho peligro con esos. Lo que se suele intentar hacer es, tú recibes la petición cifrada, lo falseas para pasarlo a conexión no cifrada y con eso intentas que el cliente cambie de utilizar un sistema cifrado a uno no cifrado. Pero la mayoría de páginas ya te avisan diciendo, oye, compa, que aquí está pasando algo raro. ¿Vale? Ahora, como la red es tan gorda, tú cuando te quieres conectar a Google no le dices 8.8.8, porque no tienes ni idea de qué es eso, sino que le dices, oye, Google, ¿dónde estás? ¿Quién de aquí ha utilizado alguna vez un DNS? Bueno, DNS los habéis utilizado todo el mundo, porque nadie se ha puesto a escribir las IP de donde se quiere conectar. Pero ¿quién sabe qué es? Perfecto. ¿Cómo describirías un DNS? ¿Mm? Una URL, o sea, una cadena de caracteres, y lo que hace es transformarlo a partir de la IP. Y entonces se devuelve la información de esa IP. Al final, se cambia la URL por nuestro. Perfecto, ¿vale? Por el chat alguien dice que, bueno, Víctor dice que DNS se refiere a Domain Name Server y que sirve para no tener que memorizar las IPs. Lleva toda la razón del mundo, no sé por qué he puesto Dynamic Name Server. No sé, me queda a lo mejor la de Dynamic en Domain. Bueno, entendamos que sí. La idea es la misma que la que tú tienes en un listín de teléfonos. Cuando quieres llamar a alguien, buscas su nombre, no te sabes el número de memoria. Un DNS es igual, no te sabes el IP, te sabes el nombre de donde te quieres conectar. Entonces tú lo que haces es buscar ese nombre y un DNS te va a decir, oye, ¿sabes qué nombre es este? Y dice, no, pero vete a buscarlo en este otro sitio. ¿Qué está? Le preguntas al siguiente, oye, me han mandado de aquí, ¿sabes qué es este? Y dice, no, pero vete a buscarlo en este otro sitio, que es donde está. Y el último dice, oye, ¿sabes quién es este? Y te dice, por supuesto, este es esta IP. Entonces te la devuelve y desde aquí ya atacas a la máquina específica, sabiendo a qué IP es la que estás atacando y ya pones tu comunicación normal. Una vez que tenemos las IPs, por ejemplo, si tienes una IP y yo quiero hablar yo quiero atacar a esa IP, la idea es que siempre me esté respondiendo lo mismo. ¿Cómo hago si ahí quiero tener varias páginas web o varios servicios o varias APIs? ¿Cómo lo hago? Pues entonces para esa idea se crearon los puertos. Los puertos, por así decirlo, imaginaros que todo el router es como si fuese un hotel. Llega aquí la conexión, le llega la conexión, sé que tengo ahí el boli, le llega por aquí la conexión y le dice, me quiero conectar a esta IP al puerto 300, yo qué sé, me quiero conectar a la 1.6 al puerto 5465. Pensarlo, por ejemplo, como si tu router fuese un hotel. Cada planta es una IP, un dispositivo, y cada habitación es un puerto. En una habitación puedes tener cosas diferentes sin que tengan que hablarse entre ellas. Por ejemplo, tú tienes en una habitación tu API que te devuelve, yo qué sé, la hora. En la siguiente habitación tienes una página web, en la siguiente tienes otra cosa. Esa sería la idea de puertos, que en la misma IP puedes estar exponiendo varios servicios. Y para poder hacer esto, la gente va a atacar desde aquí a tu IP pública. Este de aquí le va a corresponder una IP pública. Cuando le llegue, le van a atacar a través de un puerto y luego ya redirige. Eso se llama port forwarding. A este le atacan a través de un puerto y dice, vale, si me estás atacando a través del puerto 357, te voy a redirigir a esta IP al puerto 3784, por poner un ejemplo. Eso se llama port forwarding. Cuando tú abres los puertos de tu router, porque quieres más velocidad o cualquier cosa, lo que haces es esos puertos abrirlos para que puedan tener la conexión directamente. Si tú quieres poner alguna otra página web, tú lo que haces es que una vez que esté entrando desde el exterior, te redirija a uno de los puertos. Para esto hay algunos que ya, para esto por convenio, para diferentes servicios ya hay unos cuantos reservados. Los puedes utilizar, pero lo normal es que los puertos que están abiertos para eso, que están escuchando a ver qué pasa en ese puerto, se usen para un motivo común. Por ejemplo, el 22 es para SSH, el 21 para FTP, el 80 para HTTP, 443 HTTPS para conexiones web sobre todo. Y aquí una cosa que me pone de los nervios es cuando en sistemas operativos, en primero,
os dicen, vale, os conectáis por PuTTY. No estáis usando, PuTTY no sirve, o sea, no es con lo que te conectas, sino que tú te conectas a través de SSH, del puerto 22. PuTTY lo que es una GUI bonita para que no tengas que escribirlo en tu terminal. Pero si tú desde tu terminal pones SSH, tu nombre de usuario, @ la IP a la que te quieres conectar y el puerto, te puedes conectar exactamente igual que con PuTTY. O sea, PuTTY es un gestor cómodo. Y claro, nosotros los puertos no vamos a tener todo abierto. Como has dicho antes, te pueden empezar a llover las cosas de todos los lados. Para eso está el firewall. El firewall es una barrera para que todo lo que llegue vea. Si continúa, lo para, a ver qué jaleo hay. Cuando tú tienes alguna aplicación, tienes que abrir esos puertos en el firewall, porque si no, cuando esté llegando la conexión, se va a dar contra una pared y no va a pasar. Le tienes que abrir el agujerito para el puerto que tú quieres para que pueda pasar y continuar. Y ahora ya el jaleo, una vez que ya tenemos un poco de idea de qué es un servidor, cómo funciona un poco la red, qué son los puertos, qué son las IPs, una idea bastante general, ¿dónde montas tu servidor? Cuando quieres levantarte un servidor de Minecraft o de lo que quieras, ¿dónde lo pones? O una página web, o una API, o lo que hagáis los de software. Los de hardware solo son, tampoco tenemos mucha idea del programa. Pues tenemos dos opciones. La primera, montarlo en local. Tener tu ordenador en tu casa y ponerte a hacer ahí cosas. Para empezar, para mí es la favorita, porque sabes cómo está funcionando todo. No es demasiado complicado y hay 1000 guías maravillosas de cómo hacer las cosas. Y como todo tiene sus virtudes y sus defectos. De virtudes, es muy cómodo, o sea, es muy bueno para aprender, para empezar, para ponerte a enredar con ello. Puedes ponerte cualquier cosa que te dé la gana y no te tienes que preocupar de si consume más, de si consume menos, por lo menos al principio. Luego también aprendes cómo funciona de verdad un servidor, cómo funciona de verdad una página web a nivel de las conectividades. Y eso luego cuando las estás diseñando a veces es mucho más cómodo. Y terminas generando páginas mejores. Por ejemplo, cuando sabes qué es lo que guarda un caché, cuando haces tu página a lo mejor dices, vale, pues esta parte la voy a hacer mejor de esta manera para que esté en las cachés y cargue más rápido. Y luego además eso sube un montón los puntos de SEO, creo que se llama, para las conexiones. Y los inconvenientes. Yo he tenido varios routers en casa y al final normalmente acababan en una esquinita del baño porque hacían mucho ruido y daban un calor de la leche. Luego también consumen electricidad. Al final tienes el ordenador encendido todo el rato. Administrarlos puede ser un poco más a ello, pero como es igual, como os he dicho antes, es igual que si tienes un servidor normal, digo que si te levantas tú algo en tu localhost, solo que tu localhost ahora va a poder hacer quien quiera. O quien le des. La idea de montarlo normalmente es, si lo quieres montar en tu casa, te coges la máquina, le instalas un sistema operativo muy ligerito. La única diferencia entre uno de escritorio normal y uno de servidor, así a corte gordo, es que el de servidor viene sin interfaz gráfica. Puedes tener un servidor con interfaz gráfica, pero como lo que te interesa es que consuma lo mínimo posible para que te cueste lo mínimo posible y tengas recursos para todo lo que quieras meter dentro, normalmente se monta sin interfaz gráfica. Igualmente, puedes ponerle una, tener todo instalado y una vez que ya has instalado todo, quitársela para ahorrar recursos. Una vez que tienes montada tu base, dentro normalmente lo que tienes son mini máquinas dedicadas a llevar a cabo lo que estás queriendo hacer. Por ejemplo, una máquina que sea tu página web, otra que sea una API, otra que sea para gestionar. Se lo puedes montar con máquinas virtuales, por ejemplo, que pensaba hacer un ejemplo, pero vamos, no sé cómo vamos de hoy. De sobra. Pues, por ejemplo, para un caso de máquina virtual, ¿me enganchas el portátil? ¿Ya? ¿Vale? Para gestionarlas, uno de los más cómodos que se utilizan es VirtualBox. En VirtualBox lo que tienes, cada una de estas es una máquina propia tuya, una máquina individual. Ah, sí, claro. Esto sí que no lo habíamos pensado. A ver, si doy la vuelta al portátil en este va a ser un poco... No, sí, yo lo veo, si es más por ellos.
Ya. Con eso te refieres. Ya se me hace raro que girases el cuello. ¿Qué está pasando detrás? Pues con esto no sé ni qué estoy encendiendo. Ay, mi culpa. Bueno, ahora esto se hace más grande. Luego voy a poner un ejemplo de esto mismo más grande montándolo en otro sitio, así que tampoco hay... Ah, pero tampoco se va a ver desde aquí, así que voy a leches. Bueno, en lo que este arranca, la idea es esa. Tú tienes en tu ordenador un sistema operativo que conozcas, que estés cómodo, no consuma mucho. Normalmente se tiene un Debian, un Ubuntu, así comodito. Y luego dentro ya te instalas unas máquinas virtuales que lo que son dentro de tu ordenador tener máquinas pequeñitas para poder dentro de cada una de ellas correr su propio sistema operativo y dentro puedes estar corriendo su propio programa, todo lo que estés queriendo meter. O contenedores, que la idea es la misma, pero sin tener que reservar recursos específicamente para ellos. Pero bueno, eso para ver cómo funcionan las máquinas virtuales. Básicamente la idea es que tú te instalas el gestor de máquinas virtuales. En este caso yo utilizo VirtualBox. Y dentro lo que le haces es decirle, vale, mi ordenador tiene 4 núcleos y 10 gigas de RAM. Pues le dices a la máquina virtual, vale, quiero que me crees una máquina que tenga 2 gigas y 4 cores. Digo, 2 cores y 4 gigas. Entonces eso se los va a quitar, por así decirlo, a tu máquina principal y se los va a asignar a la virtual para que los pueda utilizar. Eso es muy cómodo porque tienes sistemas aislados si quieres hacer pruebas, si te vas a instalar un programa que no tengas muy claro de dónde ha salido y pueda que lleve chuches. Y te la líen, pues lo pones en una máquina virtual, está aislado, si explota eso, le das a apagar y te enciendes otra. Eso es comodísimo. Antes nos la ponían en algunas asignaturas por máquina virtual y ahora ya es por contenedores. Que la idea del contenedor es que puedes tener lo mismo, pero sin tener que reservar los recursos, sino que todo lo tuyo funciona como si, todo tu sistema funcionaría como si fuese un programita más dentro de tu ordenador. Había un taller de containerización y más adelante. Eso es de las opciones que tú querías dar. Me lo dejo. Vale. Bueno, pues esto está tardando mucho y tampoco es tan... O sea, lo que vais a ver va a ser un terminal. Vale. La idea de montarlo así, justo es por eso. Si tú lo montas sobre tu máquina principal y explota, mal negocio, porque tienes que borrarlo todo y volver a reinstalarlo. Si utilizas una máquina virtual y esa explota o hay alguna configuración que deja de ir bien, que siempre alguna deja de ir bien, la puedes recuperar. ¿Qué más hay? Una vez que ya están llegando tráfico a tu red, necesitas algún sistema de poder decir, vale, tú vas a este puerto o tú vas a este puerto, porque cuando tú te conectas a una página web, tú nunca vas a estar poniendo la IP y el puerto. O sea, cuando tú te quieres conectar, por ejemplo, yo que sé, a Facebook, a tu propia página, tú no vas a poner Facebook, bueno, es un ejemplo un poco chumelas, pero cuando tú quieres conectarte a alguna página no vas a poner la IP de la página o el nombre de la página y el puerto al que te quieres conectar. No tienes ni idea de dónde te estás enganchando, ni te interesa. Pues para eso utilizas servicios que estén entre medias, como por ejemplo Nginx. Este maravilloso servicio y lo que te deja es... Vale. Por ejemplo, Facebook es la IP de 5. Y tú te quieres conectar... Esta sería la IP que tiene tu router. Y entonces tú te quieres conectar, por ejemplo, tú tienes levantado en tu local varias páginas web. Pues, por ejemplo, Pepito y Juan. Pues entonces, una vez que llegan a tu router, tú no le vas a decir, pues Pepito es mi dirección 2.15 o 2.16. Utilizas un servicio entre medias. Eso te lo hace Nginx, súper sencillo de poner y va petén. Básicamente lo que pasa es que cuando aquí le llega pepito.com,
Luego por detrás de la pizarra. Y aquí Juan. Juan. O Juana.es. En Jinx lo que está es para que una vez Pepito.com y Juana.es tienen los dos la misma IP pública. Entonces llega la conexión, le llega aquí, y una vez que le llega le dice, y este está en la máquina 3.2.87, y este está en la máquina que también tenga solamente una, 3.2.96. Le llega la conexión y dice, vale, ¿tú quién eres? Pepito.com, vale, pues Pepito.com te voy a mandar a la página, te voy a mandar a la máquina con la IP3 y al puerto 87. ¿Quieres Juana.es? Pues te voy a mandar a la misma máquina, pero al puerto 96. Entonces, teniendo la misma máquina, puedes tener todas las APIs, páginas web, servidores o lo que te dé la gana montado en la misma máquina, porque con esto puedes tener nombres diferentes, servicios diferentes, que todo va a estar funcionando. Lo que sí que tienes que tener, que eso de... Dime. ¿Sí? Realmente, que tengas uno u otro, no tienes que cambiar nada. Siempre y cuando en el router le pongas en el firewall los soportes, claro, si no, no vas a poder enganchar. Pero, ¿sí? ¿Sí? Sí, sí. Y en tu ordenador igual. O sea, cada uno tiene lo suyo. Sí. Claro. Eso es porque seguro que estáis utilizando algún programa para crear el servidor. Vale, pues ese programa, al final una web, una app y todo, a este nivel es exactamente igual. Una ruta a la que pedir información. En tu caso, lo que pasaría es que tu programa estaría utilizando unos puertos específicos. Cuando vosotros creáis cualquier página web o cualquier API, hay veces que le tenéis que especificar el puerto. O cuando queréis probar si funciona, normalmente ponéis localhost 2 puntos y el puerto que le habéis dicho. Pues ese es el puerto en el que la página va a estar escuchando y es el puerto al que tienes que dirigir. Entonces, tú le tendrías que abrir esos puertos para que tu amigo pudiese llegar a lo que está, a la información que estaba generando el programa que estabas utilizando. O sea, porque si no, si este está escuchando en esta IP y aquí el firewall está diciendo que no pase, le tienes los puertos capados, tu colega llegaría a tu casa tranquilamente y al intentar mandar al sitio, aquí se daba una leche contra un muro a lo... Entonces, por eso le tenías que abrir los puertos para eso. La idea es esa. Siempre es un sitio al que pedir información. Y para enrutarlo necesitas una IP pública y una vez que ya sepas qué router está atacando, la privada con su puerto para saber a dónde tienen que llegar las cosas. Pues en este caso sería lo mismo. Y como ya hemos visto antes, para saber si tú pones una página que sea pepito.com y otra que sea juana.es, las dos tienes que decirle al servicio de DNS que las dos son este IP de aquí. Porque si no, una vez que alguien llame a pepito.com, no va a tener ni idea de a qué IP le tiene que enganchar. El servicio de DNS, ahí por ejemplo, eso sí que cuestan. Porque tú te tienes que comprar tu dominio. No sé si se salta alguna vez el anuncio de GoDaddy o Hostinger o cualquiera de estos. Pues eso es para que compres un dominio de estos. Y una vez que tengas ese dominio, ya le puedes apuntar a la IP que quieras. Los dominios cuestan dinero. Si no quieres dejarte el dinero en un dominio, volvemos a lo de antes, no IP. No es lo más rápido, no es lo mejor, pero es gratis. Y para hacer pruebas, ¿qué más quieres? ¿Vale? Pues esa sería la idea de Nginx. Una vez que llega, sin tener que tener muchas máquinas, según le llega la información, ya sabe a dónde tiene que ir. Dime. Yo tenía una página web ¿En Wix? no, en Iono, y para hacerla más segura, ¿Sí? busqué por ahí y me dijeron tipo para hacer ponerle un DNS, porque es que Iono, cuando ofrece un dominio, ¿Sí? por predeterminado, te da un DNS, pero los DNS no están bien utilizados y para utilizados en Google pues va un poco más. Será un nombre .ionos, algo. Sí, claro, y lo conecté a Cloudflare, que es gratis, y pones tu link de dominio y... ¿Sí? Y no sé por qué, gracias a ese DNS de Cloudflare, tú puedes poner tu página segura con HTTPS multiplicado. Vale. No sé por qué.
Pues eso os lo digo ahora mismo. Nginx hace varias cosas. Una vez que tú le dices, tú puedes tener tu dominio. También puedes tener subdominios. Por ejemplo, que hola.pepito.com sea una página y adiós.pepito.com sea otra totalmente distinta. En Core, por ejemplo, lo tenemos así. Todos son coredamped.es, pero tienes nevera, web, ¿qué más tenemos? COVID. Estos son subdominios. Para eso lo bueno es que solo tienes que pagar un dominio y luego normalmente la página te deja crear varios de estos. Si normalmente te deja crear unos 5 de estos gratis. Entonces, según le van llegando, pues lo único que vas a ver, el DNS va a ser que tú estás queriendo hablar con pepito.com, que va a tener la IP 5342, entonces va a llegar a esta IP y aquí el Nginx que hemos dicho antes va a decir, vale, está queriendo hablar con hola.pepito.com. Pues lo mando a esta máquina de aquí. En esta conexión de aquí, que es en el DNS, si no tienes esto puedes tener el DNS como decías, ahí le puedes decir que meta un certificado para que securice la conexión. Ahí entonces lo que tendrías que hacer, o yo no te lo generaba, o tú le tendrías que decir unos certificados y firmarlos, que es con lo que consigues el HTTPS, el del candadito verde. Pues eso lo puedes poner también aquí. Lo puedes hacer o desde el DNS, para que la conexión vaya fijada del DNS para adelante, o directamente desde Nginx, decirle que te meta ya el certificado y ya lo puedes estar utilizando. Para eso además hay un montón de cosas que con Nginx puedes hacer muy sencillitas y muy cómodas luego de utilizar para poder tener tropecientas páginas gratis teniendo solamente un solo dominio. Vamos, como lo tenemos en Core. Son más ratas. Eso sí. ¿Cómo va? Cuando no sé qué. O cuando el TIC no nos quiere apagar la luz. El otro día nos apagó la luz otra vez. No sé qué pasó. Y se cayó la página de Core. Ah. Nada, la página de Core no se cae nunca. Vale. Pues para el siguiente, visto este problemita de OBS, tenemos otro jaleito. Y es que lo que iba a enseñar ahora era una demo de cómo crearte tu página online y demás. Así que lo pongo en el ordenador y que salga ahí o... Sí. Claro, será para que se pudiese ver aquí. O en el proyector. En el proyector se puede poner sistema técnico de OBS. Pues por lo que se ve, no hay conexión suficiente. Creo que no tenemos cables más que nada. Vale, pues entonces lo que hago es, me lo veo aquí. Me lo veo en la... Vamos, directamente desde el ordenador. Es lo que... ¿Pero qué quieres? Pues un ejemplo de cómo crearte tu servicio en la nube, cómo aprovechar los proyectos gratis que te dan y cómo montarte tus máquinas sin tener que complicarte mucho la vida. Y un ejemplo de cómo sería. O sea, todo lo que estés explicando, cómo hacerlo, compartirlo. Pero desde aquí podría... Desde aquí lo que saque se va a ver. Sí. Aquí, de hecho, puedes quitar la presentación en el ordenador de allí y poner Chrome desde el ordenador de la web. ¿Desde dónde me meto el Chrome? Desde ese ordenador. Bueno, pues vaya vuelta al ruedo más fuerte. A ver si no desconecto nada. Buen paseo. Sí, sí, la verdad que el paseo Has quedado dos patas. Ay, de mi Llorona, Llorona. Llorona de azul celeste. Vale, pregunta Víctor. ¿Se pueden hacer distinciones según la zona geográfica desde donde se hace la petición? ¿Se deja pasar o no? ¿Cómo? Bueno, léelo tú si quieres. ¿Cómo? ¿Se puede hacer distinciones según la zona? Sí, claro. Eso... O sea, entiendo que lo que me dice es, por ejemplo, cuando una página te bloquea Netflix desde un sitio, que te puedes conectar y desde otro no. Eso básicamente es bastante más sencillo. Lo que te hacen es ver, no sé si es a lo que se refiere. Sí, es eso. Pero eso es más sencillo. Como os he dicho antes,
Internet de routers, que son routers gordos de routers gordos. Entonces, si tú sabes dónde están esos routers gordos, sabes desde dónde se está conectando la persona. Por así decirlo, cuando tú te conectas, ahora desde aquí pongo un ejemplo, puedes sacar el Chrome de aquí. Sí. No, si lo podías poner ya directamente. Ah, sí, está. O sea, pero ¿has quitado la presentación y has puesto Chrome ahí? Yo aquí he abierto Chrome. Y quito la presentación. Vale. Sí, retira la presentación, volvemos a ver. Métete en Chrome, en la del PowerPoint. Sí, perfecto. Y cierra la de la izquierda. Ese. Y ahora deberías poder No será poner... esto de estar en modo extensión, ¿no? Pues mira. Mueve como si fuese esto una extensión. Imagina que estás en una extensión. Está en ampliar. Puedo duplicar. A ver si con suerte no peta. Perfecto. Mira. Sí, pero ahora el que no lo ve soy yo. Como los yayos con este tipo. Vale, eso lo puedes ver así, por ejemplo. Por ejemplo, esta es la IP que tiene la escuela. La escuela de aquí es un desperdicio de IP, es increíble. Hay ordenador. O sea, yo cuando lo vi, al principio reservaron un montón. Entonces, hay muchas veces que los propios ordenadores de la escuela, cada uno tiene una IP pública propia. Una IP fija pública propia. ¿Ves? Por ejemplo, desde aquí te estás conectando con esta IP y esa IP está asociada, pues casi a ciertas. No es muy preciso porque es al router gordo al que te estés conectando, como he dicho antes, pero nos pone en Madrid centro. Entonces tampoco se le ha ido mucho. Por eso es por lo que pueden capar. Cuando te conectas a una VPN, lo único que haces es que estés pasando por un intermediario. No te conectas directamente a Internet, sino que pasas desde un intermediario. Y cuando la página, Netflix, la que sea, ve desde dónde te estás conectando, le sale ese intermediario. Por eso, si quieres utilizar el Netflix de Estados Unidos, tienes que utilizar una VPN de Estados Unidos para conectarte. Pues esto es lo mismo. Si tenéis un servidor, también podéis haceros vuestras propias VPNs. Ya el uso que las queréis dar es otro tema, pero poder. Vale, y desde aquí... Bueno. ¿Cómo me llamo yo? Y esto. Por acá. Bueno. Este es otro jaleo. Esto se llama token OAuth, el de verificación en 2 pasos. Entonces, con este token ya puedes conectarte a todos los servicios con los que tengas vinculadas tu cuenta de Google, sea el servicio que sea. Si haciendo man in the middle o algo te lo pillan, no solo se pueden conectar a la página que te estás conectando ahora, sino a todas las que tengas vinculadas. Estás muy jodido. Vale, pues desde aquí vamos a console. Vale, el ejemplo que vamos a ver ahora es utilizando un servicio de cloud, como por ejemplo el de Google, cómo crearte tu propia máquina para poder empezar a hacer cosas o irte instalando cosillas y un ejemplo de cómo hacerlo. Por ejemplo, esta es mi cuenta de Google Cloud. Tienes Amazon, tienes Azure, Google, yo me la puse ayer y es bastante manejable. Nada más de meterte, lo que te dan son 200, creo que son 200 o 300 euros para que puedas gastar. Sí, creo que son $300 para que puedas gastar durante 90 días, para que puedas estar enredando con todos sus servicios. Nada más meterte, si os hacéis una cuenta, lo primero que tenéis que hacer es ir a facturación. Facturación. Aquí. Me va a dar tortícolis. A facturación porque tenéis que meter la tarjeta, aunque al principio no se os cobre nada. Pero lo que tenéis que hacer es ir a facturación. Administración de cuentas.
y desde aquí inhabilitar facturación, para que una vez que se acabe el tiempo de prueba o el dinero de prueba, no se cobre. Porque si no, si te dejas alguna máquina encendida y estás haciendo cosas más gordas, no te haces una idea de los jaleos que se hacen. Por ejemplo, en la empresa que yo estoy trabajando, alguna vez que alguien se ha dejado una máquina encendida para hacer alguna prueba, a lo mejor para máquinas que nosotros utilizamos, el boquete de dejártela una noche son 500 o 1000 euros, de que se te olvide una noche apagarla. Ya hemos puesto sistemas automáticos para que eso no pase, pero podría pasar. Pero no sé dónde trabajaba yo antes. Vale, pues vamos a ver algún ejemplo de cómo... Vamos a ver algún ejemplo de cómo montar esto. Por ejemplo, para montar una máquina virtual, como lo que hemos hablado antes, que tengas tu propio IP, que esto te deja en una IP, y puedes estarlo utilizando. El Compute Engine, instancias de máquinas virtuales. Para utilizarlas es comodísimo. Para utilizarlas es comodísimo. Lo único que le tienes que decir es crear instancia y elegir la configuración que más se adapte a lo que quieras hacer. En este caso vamos a crear una máquina ultra básica con unos recursos ultra compartidos para que tampoco cueste mucho. Pues yo que sé, por ejemplo, ¿cómo la llamamos aquí? Pues Flavio Amor. Vale. Aquí en el ladito tenemos el coste que tiene la máquina, cosa que vamos a cambiar ahora mismo, porque no está. Tienes una lista de 12.000 características y personalizables. Si alguno quiere hacer cosas gordas, pues que yo utilice las de abajo, pero con la micro de 2 CPUs incluida vamos bien. Y esta, por ejemplo, son $7 al mes lo que te cuesta tener la máquina así tal cual. Pues vamos a decirle que nos cree esa, 2 CPUs, 1 giga. Podemos decirle qué sistema operativo queremos que ponga. En este caso vamos a poner un Debian, uno bonito para toda la familia. Vamos a decirle que nos habilite el tráfico HTTP en el firewall. Ahora lo vemos después. Y a crear. Realmente yo he estado echando cuentas y no siempre te interesa... O sea, tener una máquina en local, lo bueno es que si utilizas un ordenador viejo sueles tener más CPU, más RAM, que por el precio que te ofrecen aquí, por poder aprovecharla y reciclarla, que está guay. El problema es que también hay que tener en cuenta lo que gastas en la electricidad. Por ejemplo, tener una máquina encendida de normal, a lo mejor con un uso normal para poder tener el servidor, a lo mejor te cuesta, depende de la que tengas y el uso que le des, unos 11 euros al mes, 11 o 15 euros al mes. Entonces, hay veces que te puede interesar más incluso tener una online, además de que te mejora muchísimas cosas porque no te tienes que preocupar de si se cae, de si funciona, porque mientras que tú no la líes, esto va a funcionar. ¿Vale? Ya lo he arrancado, nos ha dado, estos de Google son muy majos, y te dan una IP pública. Y te dan directamente una IP pública. Si nosotros nos conectamos, nos va a redirigir a la IP, y aquí, como no tenemos nada, nos va a decir que para casita. Ahora voy a hacer un ejemplo de levantando un servicio básico, un servicio muy sencillo, para que veáis cómo se podría hacer y el resto para cualquiera de vuestras aplicaciones sería igual. Vamos a meternos en la máquina. Bueno, pero aquí no tengo... Bueno. Y, por ejemplo, vamos a instalar un servidor web que funcione por el puerto 80. Una página web normalita, una de Apache. Pues lo primero vamos a tirarle... Bueno, vamos a instalar la aplicación. Yo instalo esta, pero si vosotros queréis utilizar Node o lo que utilicéis, exactamente igual. Vosotros lo estaréis, o sea, pensar que esto es idéntico a vuestro localhost, solo que puede hacer la gente desde fuera. Y espero que no se me quede ahí abajo. Vale, ya la tenemos instalada, ya debería estar funcionando. Vamos a ver. Al conectarnos a la página, no le hemos puesto certificado ni nada, así que estará sobre HTTP normal. Ya está funcionando, ya tenemos nuestra aplicación en internet expuesta. Si cualquiera de vosotros os conectaseis a esta IP por HTTP, en teoría deberíais poder ver lo mismo. Y la hemos levantado en un momento y sin mucho problema.
como hemos dicho antes, por ejemplo, que queremos cambiar, que en vez de utilizar el puerto 80, utilice otro, pues porque tengáis una aplicación y queréis ver cómo se parece un poco más. Pues vamos a editar la configuración. Pues ahí. Y ese puerto queremos que use. ¿Qué puerto quieres que use? 70, pues el 70. Así con suerte no estoy usándolo nada más. Guardamos. Y ahora vamos a recargar la configuración. Perfecto. Exacto. Ya tiene la configuración buena y vamos a reiniciar. Vale, ahora si nosotros nos vamos a la página, en esta ya no nos debería decir nada. Nos debería mandar por ahí. Y si nosotros metemos el puerto 70, nos mande también por ahí. ¿Por qué nos manda por ahí? Porque en el firewall no le hemos dicho que estamos utilizando el puerto 70. Entonces, cuando yo me quiero conectar, se va a meter el golpe contra la valla. Tenemos que decirle al firewall que también queremos el puerto 70. Que directamente te pone aquí el iconito. Configurar las reglas del firewall y crear una nueva regla. Que se va a llamar Jacinto. Vamos a decirle que todo. Que de entrada, que permita a todo y a todo y a todo. Vamos a decirle que permita todo para no andar poniendo puertos y demás, pero vamos, si no sería en este y colocarle aquí el 70, el puerto que queremos. De momento vamos a decirle que permita todo. Creamos la regla Jacinto. Y aquí ya estaría creada. Ahora, cuando recarguemos la página en el puerto 70, sí que debería salirnos el de Apache. Bien, bien, ni tan mal, ni tan mal. Esto es para una página de pruebas, pero lo podríais utilizar en, como os he dicho, en cualquier cosa que queréis exponer. Mientras que tengáis un puerto y ahora ya sabéis hacer para que llegue la gente a vuestra propia máquina, ya solamente falta que se os ocurra que queréis exponer. El resto estaría. Y con esto ya finaliza. Ya solamente faltaría la parte de preguntas, cualquier dudilla que tengáis o cualquier cosita que queréis saber. Dime, Sebas. Cuando tienes un server para gestionar procesamiento, o sea, no almacenamiento local, o sea, en este modelo de servers modulares, cuando tienes que cambiar un disco duro, ¿cómo lo tienen en las empresas? ¿Tienen como un reemplazo de la información que ya tienes en el disco duro? Eso sería otro jaleillo. Los discos duros, nosotros estamos acostumbrados a tener un disco duro con una partición y a funcionar. Por detrás se pueden montar otras cosas. Ese sistema es el que se llama RAID. RAID lo que es coger todos tus discos duros que tengas metidos en la misma máquina y darles un uso más práctico que el que tendrían individualmente. El ejemplo que hemos puesto antes de pedir a 3 la misma información, eso es un ejemplo de RAID. En vez de tenerlos todo en un disco, lo tengo repartido en 3. Entonces, al pedir información me la pueden devolver los 3 a la vez, o se la puedo ir escribiendo los 3 a la vez. Para lo que tú dices, tú metes un disco en blanco. Solo que en el disco que tienes, además de tener una parte de información, tienen un hash, por así decirlo, un resumen de lo que yo tenía en ese disco que he quitado. Entonces, cuando meto uno nuevo, van a utilizar esas partes resumen para ver qué era lo que tenía y hacer una copia. Entonces, el sistema estaría otra vez funcionando como si no hubiese pasado nada. Por eso tener esto en el sistema. Esto se llama hotloop, incluso algunos ordenadores lo tienen ya. Es comodísimo. Menos si el servidor es mejor. Y este tampoco. Bueno, pues hay otros con discos. Y es igual. Quitas uno, metes otro y a funcionar.
Además, cuando hay alguno que no está funcionando bien, delante tiene unos LEDs, unas lucecitas que te la avisen. Y si no, tienes aquí otra pantallita, la mayoría de servidores, con unos indicadores que te dicen si la CPU está mal, si está fallando la memoria, si está fallando el disco, si está fallando conectividades. Si sabes leer esto, que además es que lo pone de abajo, tampoco me falta listo, sabes de qué se está quejando. Luego, para saber cómo arreglarlo, ella tiene bastante. Eso ya tiene bastante más. Y con esto, poquito más. Yo creo que ha sido un repaso bastante general de todo lo que se puede hacer. Luego ya en otras, si da tiempo, explicaré más tecnologías que se pueden utilizar dentro, mejores maneras de, otros métodos de utilizar tanto el cloud como las máquinas propias para que tu página que se caiga sea muy complicado. Se puede, pero que sea muy complicado. Y ya, si no tenéis ninguna dudilla más, por el chat tampoco. ¿Dónde se inhabilita el pago? Vuelven a pedir que enseñes lo de inhabilitar el pago. Bueno, hombre, sin problema. El pago se inhabilita en facturación. Aquí te vas a las cuentas que tienes. El fin común. Le doy un poco la olla. Si Google falla, no os preocupéis porque se os cae la página, no es tan raro. ¿Qué? Pero no se cayó Google, se cayó la página, las aplicaciones que tienen para autentificar a los usuarios. Si te metías desde incógnito, llegabas. Incluso hay bueno, esto antes de seguir, lo que preguntaba era facturación, administración de cuentas, y aquí, ¿qué es la cuenta que tienes? A inhabilitar facturación. Y ya no te cobran. Y cuando por ejemplo, cuando se caen muchas páginas a la vez, de esto que dices, pues no funciona Twitch, ni Facebook, ni Twitter, ni tal, normalmente no se ha caído la página, sino que lo que se ha caído es el DNS que está utilizando. El DNS más gordo, de los más gordos que hay, se llama Cloudflare. Y lo bueno de tener ese DNS no solamente es que te redirija a una leche increíble, sino que si alguien está atacando la página, por ejemplo, ataques de denegación de servicio, estos que hacían para que se cayese PlayStation Network y Xbox, muchas veces los frena. El DNS que tengas puesto muchas veces los frena o los mitiga. Hay algunos que directamente, si los te pilla, queda a gusto. Azure eso lo hace muy bien. Y hay otros que le cuesta un poquitín más. Pero en general es el propio DNS el que hace eso. Y cuando se cae el DNS, nadie sabe dónde está qué. Nadie se sabe los números de teléfono de cada aplicación. Entonces no te puedes conectar a nada. Y esas caídas sí que son gordas porque la mayoría de Internet está montado sobre esos servicios. ¿Vale? ¿Algo? Dime. Es una pregunta un poco más de curiosidad que de algo particular. Es que yo, por ejemplo, hice hace no mucho un curso de Azure, que no son gratuitos, de introducción a Azure, que era una increíble cantidad de texto, que puedes flipar. Pero de una de las cosas que me quedé fue que no hizo una protección, era que si por algún caso, ya sea físicamente o incluso a medio de software, uno de los servidores tiene un ataque, ¿sí? O tiene un perjuicio, los servidores se migraban automáticamente a otro. Eso, a una escala muy pequeña, pero yo tenía dos servidores en casa, si eso no le pasaba, pues se migra a otro, y es muy difícil hacer. Eso realmente es lo que os he dicho antes, eso se llama alta disponibilidad. Tú lo que tienes son dos servidores en balanceador de carga. Cuando uno se te cae, el balanceador deja de enviar peticiones a ese servidor y se les está enviando todas a otro. Hay otros sistemas, en vez de estar balanceándolo, que tienes uno apagado y cuando este se cae, enciendes el otro. Lo único que si ya tienes dos, pues lo normal es que, por como ya puedes estar utilizando los dos, van a hacer un poco la carga. Pero también se puede hacer. Y sí, sobre todo los servicios de cloud, depende de lo que tengas contratado y siempre en cloud es cuanta más pasta pongas, mejor va a ir. Pues ellos incluso por detrás te ofrecen redundancia. O sea, tú estás utilizando una máquina, pero a lo mejor por detrás hay otras 3 o 4 de réplica. De modo que si una se te cae, ellos automáticamente te ponen otra. Pero claro, no te va a costar 7 euros al mes. Cuesta un poquitín más. Pero también se puede.
Si lo quieres tener así como dices, hay una tecnología que se llama Kubernetes, que esa es otra que a mí me gustaría hablar, comodísima, y que tú lo que tienes es todas las máquinas que quieras, va balanceando de una a otra, y si una se cae, la borra y levanta todo automáticamente. Está bastante chulo y muy feliz. Vale, pues ¿alguna duda más? Pues, como decía mi madre, con esto y un bizcocho.